Cuentos cortos y no tan cortos. El amor desafiando a la muerte. En la antigua Grecia existió una pareja de enamorados cuyo amor trascendía las barreras del tiempo y la muerte, Orfeo y Eurídice. Orfeo era un hábil músico y poeta, conocido por su talento excepcional y su capacidad para cautivar a cualquier ser viviente con su melodiosa lira. Eurídice, por su parte, era una mujer de belleza inigualable e irresistible encanto. Sin embargo, su felicidad se vio truncada cuando Eurídice, mientras paseaba por un prado, fue mordida por una serpiente venenosa. A pesar de los esfuerzos por salvarla, Eurídice sucumbió a la mordedura venenosa y su alma fue arrastrada al oscuro inframundo, gobernado por Hades, el dios de la muerte. Orfeo, devastado por la pérdida de su amada, se negó a aceptar su destino y decidió emprender una audaz travesía al inframundo para rescatarla. Con su lira en mano, descendió a las profundidades de la tierra, superando pruebas y desafíos para llegar ante el trono de Hades y Perséfone, la reina del inframundo. Conmovido por la dolorosa melodía de Orfeo y su desgarrador amor, Hades le otorgó una oportunidad para rescatar a Eurídice. Sin embargo, impuso una condición: Orfeo debía guiar a Eurídice fuera del inframundo, sin volver la vista atrás hasta que alcanzaran la luz del sol. Con esperanza y determinación, Orfeo y Eurídice comenzaron su ascenso. Cada paso era un tormento, ya que Orfeo luchaba contra el deseo irrefrenable de mirar hacia atrás, para asegurarse de que Eurídice lo seguía. Sin embargo, confiaba en que su amor y su música eran suficientes para guiarla de regreso a la vida. Justo cuando estaban a punto de alcanzar la salida, cuando los rayos del sol acariciaban sus rostros, la incertidumbre y el temor asaltaron a Orfeo. Deseoso de ver a su amada, giró la cabeza para asegurarse de que ella aún estaba con él. Pero en ese preciso instante, Eurídice desapareció en un susurro, arrastrada de vuelta al inframundo para siempre. Orfeo, desconsolado y lleno de remordimiento, intentó desesperadamente regresar al inframundo para reunirse con su amada, pero los dioses le negaron la entrada. Sumido en una tristeza eterna, Orfeo vagó por el mundo, tocando su lira con una melodía tan triste y conmovedora que conmovía hasta las piedras y los árboles. La historia de Orfeo y Eurídice nos habla de la fuerza del amor y la desgarradora realidad de la pérdida. Muestra cómo incluso los más valientes y talentosos pueden ser vencidos por la duda y el miedo, y cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreversibles. Es un recordatorio de que el amor verdadero puede enfrentar pruebas inimaginables, pero también puede llevarnos a enfrentar nuestras propias debilidades y luchar contra todas las adversidades. Además, nos enseña la importancia de la confianza y la entrega total en una relación, así como el valor de aceptar las limitaciones y respetar los límites impuestos por el destino. El trágico romance de Orfeo y Eurídice ha perdurado a lo largo de los siglos, como un símbolo del poder del amor y la fragilidad de la existencia humana. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar cada momento junto a nuestros seres queridos, ya que nunca sabemos cuándo la vida puede arrebatarnos lo más preciado. En definitiva, el desgarrador destino de Orfeo y Eurídice nos recuerda que el amor puede ser tanto una fuente de felicidad inmensa como una prueba de coraje y sacrificio. Su historia nos cautiva y nos invita a sumergirnos en las profundidades del amor y la tragedia, dejándonos con una profunda sensación de admiración y nostalgia por su trágico final. ¿Qué te pareció esta fascinante historia? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte y dejarnos un like. Eso ayudaría mucho al canal para que más personas conozcan más de estas historias. Por favor, si gustas apoyarnos, comparte nuestros videos. Y entra a nuestro canal, tenemos más historias que seguro no sabías. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima historia.